en el medio. Trataremos de hacer un breve intervalo en el medio de la clase, siempre que lo permita el tiempo y ustedes estén de acuerdo. Si en algún momento encuentran que un párrafo es oscuro o confuso, es culpa mía seguramente. Pídanme que lo repita o lo aclare para que no pasemos sin haber comprendido ninguna de las breves reflexiones a las que nos vamos a dedicar. En primer lugar, yo he planeado hacer 6 breves reflexiones o lecciones. No me ha alcanzado la capacidad, van a ser 5 solamente, si es que nos alcanza el tiempo. En segundo lugar, ¿de qué vamos a hablar? Les pido que lo anoten para que vayamos dividiendo en etapas nuestra clase. La primera pregunta a la que trataremos de contestar es: ¿a qué llamamos orden? La segunda pregunta es: ¿de dónde viene el orden? La tercera pregunta es: ¿cómo es el orden y para qué sirve? O sea, ¿cuáles son sus caracteres y cuáles son sus funciones? Y la tercera, ¿cómo es el derecho? ¿Cómo es la regla de derecho? Y luego, la última, ¿de dónde sale el derecho? ¿De dónde sale el poder? ¿Y para qué es? ¿O de qué sirve, si es que sirve, el Estado? Este curso optativo, esta materia, trata de la vida, trata de cosas muy, pero muy profundas, que constituyen valores absolutamente centrales e imprescindibles para la reflexión. Pero yo no me voy a ocupar de eso. Ese es el contenido del curso. Esa es la profundidad del curso. Yo me voy a ocupar del continente. Me voy a ocupar de las formas por donde transitan esos valores para hacerlos posibles en la vida social. De manera que cuando el profesor del barco les pregunte: a ver, ríndame cuentas de qué han hablado, díganles que yo me dirigí a hablarles del continente y dejé los contenidos, la parte profunda, la reflexión sobre la vida para los profesores más capacitados. Hay una frase que les pido, por favor, tener presente, la vamos a repetir varias veces, aunque sea un poco molesta o chocante para algunos abogados o estudiantes del derecho. Es la siguiente: el derecho no es la vida. Repitan y consérvenlo en la memoria. El derecho no es la vida. El derecho solamente la hace posible, ayuda a hacerla posible. Entonces, con su permiso, vamos ya
a abordar la primera pregunta: ¿a qué le llamamos orden? En cada sociedad existe un proyecto de orden, una idea de cuál es la sociedad querida, que están integrando los valores y las representaciones que surgen, que provienen de la estructura cultural de esa sociedad. No todo el mundo tiene en la sociedad el mismo grado de conciencia racional, el mismo grado de lucidez y claridad acerca de cuál es el proyecto de orden. Pero todos los individuos son portadores del mismo en alguna medida. En ese sentido, el proyecto de orden es parte de ese fenómeno psicosocial que se ha puesto de moda denominar conciencia social. Y consiste en cierta idea acerca de cómo debe ordenarse la sociedad, de cuál es el modo más apetecible de articular la vida en común a nuestro criterio. Supone así el proyecto de orden una inevitable tensión entre lo que es y lo que queremos que sea, entre el orden existente y el orden querido, es decir, imaginado como deseable. La atracción del proyecto de orden proviene al final de la finalidad hacia la cual nosotros queremos dirigirnos, es decir, de la cual el orden es función. Esa finalidad es la meta específica de la sociedad política, es decir, el bien común, capaz de crear condiciones morales y materiales de vida que posibiliten aproximarse al ideal de hacer posible un desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. El orden en una sociedad se articula a través de instituciones. Las instituciones, a su vez, se organizan en complejos que integran e interrelacionan diversas instituciones y constituyen sistemas dentro de la sociedad. Por ejemplo, el sistema económico, por ejemplo, el sistema educativo, por ejemplo, el sistema familiar. Están constituidos por grupos de instituciones que son pensables entonces como macro instituciones o macro sistemas. De modo que la sociedad global, la sociedad entera, es susceptible de ser conceptualizada como un suprasistema, es decir, como un sistema que integra sistemas de instituciones. Las instituciones tienen varios componentes. El componente inicial de una institución es la raíz que hemos imaginado que íbamos a conseguir con esa institución. La decisión inicial que nos hizo elegir esta institución y no otra. Así hay instituciones inspiradas en el cuidado
y el desarrollo de la vida, como son las que van a estudiar seguramente ustedes en este curso. Otras que se dedican a la protección de la familia, otras de la propiedad, otras al desarrollo de la prosperidad en la sociedad. Son, en síntesis, aquellas necesidades para satisfacer las cuales la institución fue creada. En segundo lugar, la institución reúne en su interior un conjunto de valores, un conjunto de creencias y representaciones que la sustentan, que la mantienen a lo largo del tiempo. Si dejáramos de creer en esos valores, la institución caería en desuso. Sería una institución vacía que a nadie enamora, dentro de la cual nadie quiere estar. Y esto porque las sociedades cambian. Y entonces las instituciones tienen que cambiar, necesitan cambiar. Si no son capaces de cambiar, caen en desuso y finalmente son abandonadas. Y por último, la institución se compone de reglas, de modelos estructurales que, si vemos la institución desde el punto de vista de la sociedad, nos aparece como el diseño, como la estructura de la sociedad. Pero si vemos la institución desde el punto de vista del individuo que está adentro de la sociedad, nos parecen como prescripciones de conducta que son obligatorias de cumplir para que las relaciones institucionales puedan funcionar. Es decir, las relaciones entre los individuos son reguladas por las instituciones mediante prescripciones de conducta. Una institución, entonces, tiene estas tres caras y es importante que las recordemos. La necesidad que debe cumplir, los valores que está destinada a proteger y desarrollar, y las prescripciones de conducta que resultan obligatorias para que la institución pueda funcionar y sobrevivir. La vida en sociedad significa para las personas y los grupos que la integran el sometimiento a prescripciones de conducta provenientes de esas distintas instituciones que rigen las relaciones impersonales entre los individuos y grupos. Es decir, que la convivencia social constituye un orden, un modelo estructural que a la vez depende de si las reglas de comportamiento a las que deben atenerse los miembros de la sociedad se cumplen. Esto comienza a responder la pregunta: ¿a qué llamamos orden? Tales prescripciones de comportamiento son de distinto tipo, de distinta naturaleza. Algunas de ellas son consideradas por el propio proyecto de orden como especialmente importantes. Y como son muy importantes para el mantenimiento del orden, para la consecución del fin que constituye su razón de ser, esas prescripciones reciben la nota de la coercibilidad, es decir, de la obligatoriedad, que es la legítima posibilidad de que los individuos sean compelidos a su cumplimiento mediante la amenaza o mediante el uso mismo de la fuerza, concepto dentro del cual se incluye eventualmente una sanción que puede ser secuela de la infracción,
es una frase antipática, pero realista. Sin ese componente, las normas y prescripciones de la sociedad serían imposibles que se garantice el orden. La selección, la elección de cuáles son las prescripciones de conducta que se consideran relevantes para el mantenimiento del orden social y para la consecución del fin de la colectividad, es efectuada por la misma sociedad a través de su sistema político, que entre otras funciones cumple precisamente la de realizar esas opciones, que incluye tanto la puesta en valor de normas que han nacido históricamente en el seno de las instituciones y que ya son costumbres, sin necesidad de que interviniera el poder político, como la creación de otras nuevas prescripciones de comportamiento por parte del poder político mismo. Es decir que, dando por sabido esto, de que es el sistema político quien tiene a su cargo asegurar la unidad y la cohesión de la sociedad, así como conducirla hacia los objetivos que se consideran aptos para aproximarla a la realización del bien común. Ese sistema político tiene por eje la relación entre mando y obediencia, a través de la cual el mando asigna autoritativamente valores a la sociedad. Es decir, que mediante actos de voluntad política se sancionan como normas positivas las prescripciones de conducta que se consideran relevantes, importantes a los efectos de la persecución de los objetivos que están dando contenido concreto a la noción de bien común en una época determinada de la vida de una sociedad. Objetivos en función de los cuales, es preciso señalarlo, se articula esto que estamos llamando el orden social. En la economía hay momentos en que son necesarias ciertas reglas y otros momentos en que son necesarias otras reglas. En la salud hay momentos en que son necesarias ciertas reglas más rígidas, como hemos tenido ya la experiencia, y otros momentos en que esas reglas pueden ser cambiadas y sustituidas por otras reglas más relajadas. Es decir, que los criterios, las razones, los motivos, las determinaciones que llevan al poder político a sancionar como ley positiva determinadas prescripciones de conducta están referidas al proyecto de orden imperante en la colectividad. Es así que se trata en realidad de la existencia de una idea de derecho. Por eso, cuando nos referimos a qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿cómo solemos decir? Decimos, hay derecho a tal cosa, o no hay derecho a tal cosa, o no tenemos derecho a tal cosa, o no tienes derecho a tal cosa. A eso llamamos orden, con lo cual tenemos que el derecho, en realidad, el orden jurídico de una sociedad,
aquello a lo que llamamos orden consta de dos elementos dialécticamente relacionados y ambos indispensables para la conformación del orden jurídico. Por un lado, la idea del derecho, entendida como la descripción o la constatación del proyecto de orden deseado por la sociedad. Y por la otra, las reglas de derecho, es decir, la prescripción de conducta derivada de esa idea de derecho, pero que ha sido consagrada como norma de derecho positivo por el poder político. En esta breve, entonces, consideración, esto es a lo que llamamos orden y llega el momento de pasar a la segunda pregunta, que es ¿de dónde viene el orden? Y que ya es un poco más compleja. Eso que hemos llamado proyecto de orden o idea de derecho nace de un cierto contexto cultural que, por lo tanto, es un contexto humano, un ambiente humano. Es cierto, ese ambiente, ese contexto en cada sociedad constituye una estructura cultural irrepetible, que es el producto de siglos de historia, de intercambio, de condicionamientos naturales, por ejemplo, el clima, los límites, las montañas, etcétera, y también de condicionamientos sociales, como ser los económicos, los políticos, los religiosos, los morales, los científicos, los artísticos. Todo eso se entrelaza en el curso del tiempo, inspira y al mismo tiempo proviene de la acción y la reflexión de las distintas generaciones que sucesivamente dieron su contenido a la sociedad. Entonces ese contexto cultural viene cargado por los sedimentos de décadas y centurias y por docenas de generaciones que fueron incorporando su saber, su acción y eventualmente su inacción y su ignorancia a la vida de la sociedad. Sin embargo, todas las sociedades, todas las culturas tienen en común que son producto del hombre. Es decir, que se encuentran enmarcadas, signadas por la condición humana. La condición humana es un dato permanente de la realidad social. Si partimos de que efectivamente existe una naturaleza humana común a todos los individuos de la especie, una estructura óntica, no pregunten qué es esta frase tan difícil, una estructura óntica. Ustedes tuvieron profesores de filosofía que les enseñaron lo que era la ontología. Bueno, la ontología es la ciencia de las cosas en sí, el ontos, el ser. Bueno, la estructura óntica de la persona es la estructura de ese ser que llamamos persona humana. Está caracterizada por la presencia determinante de la inteligencia y la voluntad libre. Entonces,
el hecho de que haya diversidad cultural entre distintas sociedades y culturas no es óbice para señalar la existencia de una comunidad esencial entre las diversas culturas. Eso que es lo característico del hombre, la condición humana trasciende las particularidades del tiempo y del espacio y afirma que existe una unidad fundamental en el género humano. La identidad de naturaleza que califica, que determina a los seres humanos, tiene su centro en el carácter de totalidad espiritual que reviste la persona. La persona humana está dotada de un fin que es, en última instancia, la realización de su propia perfección. Una perfección ciertamente que es solo posible, no es fatal, no es segura, pero que en última instancia nos trasciende. La sociedad temporal no tiene necesariamente por fin, por finalidad, por objetivo, hacernos perfectos, pero su meta específica, el fin propio de la sociedad temporal, que no quiere decir temporaria, temporal quiere decir en el tiempo, no transitoria, una sociedad que construimos en el tiempo y que se viene construyendo en el tiempo y que seguirá construyéndose en el tiempo. Esa finalidad es la creación de las condiciones materiales y morales necesarias para el logro de la plenitud humana. No es la mágica creación de la perfección, porque hemos llegado a la sociedad y hemos firmado el contrato social, como creía Rousseau, ya tenemos la perfección asegurada. Nada de eso. Entonces, manteniéndonos en el plano de lo temporal, de lo histórico, diremos que la ordenación del hombre hacia su finalidad, hacia el logro de su plenitud humana, no debe concebirse como algo determinado, automático e irresistible, como podría pensarse del cumplimiento de las finalidades propias por parte de seres de la naturaleza, no dotados de razón ni de voluntad. Un árbol nace árbol, sigue árbol, llega a ser un árbol adulto perfecto y ¿tiene manera de evitarlo? No. ¿Tiene manera de ser otra cosa más que árbol? No. Su realización es automática, irresistible. No depende de una razón y de una voluntad libre. Es decir, que la inteligencia y la libertad constituyen mediaciones insoslayables para la persona en orden a la consecución de su bien específico. Claro, son una herramienta poderosísima. No debemos olvidar esta frase. Es clave en el desarrollo de toda vuestra materia. En la persona humana, la inteligencia y la libertad constituyen dos enormes potencias para la consecución de su bien específico, pero también consisten en un enorme riesgo, implican un enorme riesgo. La inteligencia puede equivocarse, el instinto nunca se equivoca, la libertad puede errar. La mecánica de la vida animal o vegetal nunca erra. El, eh, el hombre por eso entonces se equivoca, fracasa.
a veces incluso por abandonar sus propias razones verdaderas y su propia inteligencia. De allí que lo que es ley de la naturaleza, lo que es una regularidad fáctica causada determinísticamente en los seres no humanos, para la persona, en cambio, es una regla moral que le permite y le obliga a escoger con relativa libertad enderezarse o no hacia su propio bien y decidir sobre los actos y omisiones que llevan en una o en otra dirección. La ley moral que reclama a todos los hombres ser convertida en interioridad intelectual y afectiva, en voluntad y en comportamiento efectivo, es producto de la naturaleza humana, connotada por la racionalidad y la libertad. Existen principios y reglas generales y universales derivados de la propia condición humana que se presentan en la interioridad de cada cual, en la nuestra, en la de cada uno de ustedes, y en la conciencia colectiva como imperativos morales. No hemos inventado la ley natural. La ley natural nos reclama desde nuestro interior que la reconozcamos y la transformemos en realidad. Esa ley moral es conocida en la historia del pensamiento filosófico político como ley natural o derecho natural, que es un concepto que se inicia en la historia del pensamiento y específicamente en la historia del pensamiento político en la antigua Grecia y cobró su primera forma, su primera expresión orgánica en el pensamiento estoico. Este predicaba la existencia de un orden natural impuesto por las divinidades. Los griegos eran politeístas, creían en numerosas divinidades, impuestas por la divinidad en el mundo. Un orden natural que en el hombre, ese orden natural en el hombre, adquiere una dimensión moral en virtud del carácter racional y libre del individuo humano. En realidad, los filósofos cristianos, que son los que luego desarrollaron la filosofía del derecho natural, tomaron este pensamiento básico y lo vincularon con los fundamentos de la fe. De allí que seguramente en varias de las lecciones de vuestro curso estará presente la filosofía tomista. Y el pensamiento tomista sobre la ley representa la formulación más completa que se haya nunca formulado sobre la idea del derecho natural. La idea de la que venimos hablando, de derecho natural, no se agotó en el pensamiento estoico ni en el pensamiento tomista, sino que fue varias veces retomada en el curso de la historia del pensamiento. No podemos hacer un estudio detallado de todas las formas en que esa noción básica del derecho natural se
expresó a lo largo de los siglos. Pero ciertamente podemos recordar de modo muy breve cómo en la Edad Moderna la idea de derecho natural fue retomada por los filósofos racionalistas y la ley natural fue concebida como inmanente al cosmos y autónoma respecto de todo otro valor. Entonces, el orden, el derecho, resultó ser directamente derivado de la ley natural. Los que pusieron en duda esta concepción puramente racionalista del derecho natural, que le atribuía la posibilidad de engendrar un derecho positivo universal, válido en todas circunstancias de tiempo y de espacio, formularon otra teoría, la famosa teoría del contrato, de la cual se habrán cansado de estudiar en diversas asignaturas. Los contractualistas sostenían que lo que el hombre tenía en realidad eran derechos naturales originarios y que esos derechos naturales los entregaba a la sociedad a cambio de que los demás hombres también en el contrato se comprometieran a respetar los derechos de los unos y de los otros. También hemos tenido momentos en la vida filosófica en la que ha predominado la negación de la idea del derecho natural. Y se ha sostenido que no había otro derecho que el proveniente de la fuerza, del poder. Y este corolario de autoritarismo ha sido enormemente riesgoso para las libertades y los derechos individuales. Muchas otras variantes del pensamiento sobre el derecho natural se han desarrollado a lo largo de la historia. Nosotros sostenemos que tanto las doctrinas de la pura razón, como las doctrinas de la pura fuerza, como las doctrinas del contractualismo, no dan una verdadera visión real de lo que constituye el derecho natural. Lo que sucede, lo que ha sucedido en la historia del pensamiento, ha sido descrito por Jacques Maritain en una brevísima síntesis con la característica claridad que lo caracteriza cuando nos dice que desde el siglo XVII en adelante la gente, los hombres, movidos por la idea del progreso, por la idea de la aparente carencia de límites de la potencialidad humana, empezó a pensar que la naturaleza era algo divina, era naturaleza con E mayúscula, con N mayúscula. Y la razón era una razón infalible, inviolable, indetenible, que nunca iba a alcanzar un límite en la tierra. Entonces era una razón también con R mayúscula. Naturaleza y razón eran divinidades abstractas establecidas en el firmamento, en el cielo de la humanidad. Como consecuencia, la consonancia de la conducta humana con la razón habría de significar que dicha conducta
estaba trazada por una norma preexistente y prefabricada que la razón infalible había recibido el encargo de establecer de la no menos infalible naturaleza. Por eso es que el derecho natural aparece concebido en esa época como un código escrito en la naturaleza de las cosas que la razón debe descifrar. De ahí no hay más que un paso para decir que todo es automáticamente racional, que el derecho natural puede producir por sí mismo un derecho positivo, infalible. Se olvidaba que la idea auténtica del derecho natural parte del axioma de la existencia de una naturaleza humana que sí se caracteriza por la racionalidad y la libertad, que el hombre está dotado de una estructura ontológica que constituye un centro de necesidades y de fines. Necesidades que son comprensibles por medio de la razón y de fines correlativos. Y de allí sí se puede pasar a que podemos aseverar la presentación de un orden que la razón es capaz de descubrir para iluminar los fines y enderezar hacia ello la voluntad. Estamos en presencia de una ley moral que puede ser seguida o rechazada libremente por el hombre. Esencialmente, el derecho natural es un orden ideal referido al obrar humano, una división entre lo bueno y lo malo, lo adecuado y lo inadecuado, lo justo y lo injusto, lo conveniente o lo inconveniente, que depende, que proviene de la naturaleza humana y que ciertas necesidades invariables que surgen de ella. Pero ello no significa, por cierto, que la existencia del hombre esté predeterminada por su esencia, sino que el derecho natural es un ideal regulativo de la conducta humana. En síntesis, el derecho natural es a la vez algo ontológico, algo que está en el ser humano como tal, en cuanto que la naturaleza del hombre es una realidad ontológica que existe con el propio hombre, no separadamente de él, pero también es algo ideal porque se fundamenta en las necesidades inteligibles de esa misma estructura ontológica. Uno de los problemas cruciales, creo que ya se puede barruntar, que debe afrontar la idea de derecho natural es la del conocimiento de los principios y normas que lo integran por parte de los individuos y de las sociedades. Considerar al derecho natural en cuanto a conocimiento como medida de los actos humanos exige partir de la convicción común a todos los hombres, natural a todos los hombres. ¿Cuántas veces habrán ustedes dicho, me salió de la conciencia, o consultando mi propia conciencia, o estaba en mi conciencia que no lo había hecho bien, o necesitaba pensarlo en conciencia?
hay que partir de la convicción común a todos los hombres de que el bien debe ser buscado y el mal debe ser evitado. Y de que es posible con nuestra inteligencia buscar el bien y evitar el mal. De allí se abre el contenido del derecho natural, el conjunto de cosas que se deben y no se deben hacer de una manera realmente necesaria. La posibilidad de que se produzca toda clase de errores y desviaciones en el descubrimiento, en la discriminación de cuáles son realmente esas cosas que se deben hacer, solo prueba la debilidad de nuestra razón y el oscurecimiento de esta por las pasiones. Porque el error y la pasión no son intrínsecas, son propias de la naturaleza humana. Y los accidentes en el curso del descubrimiento de las reglas que se deben seguir son innumerables y cotidianos. El accidente y el error son componente inevitable de la razón humana. Por eso el conocimiento de la ley natural no ha sido originario, no ha sido mágico como hubiera sido si hubieran tenido razón los puramente racionalistas, o incluso los kantianos que enseñaban que a través de las reglas morales que la razón enunciaba, el hombre tenía las posibilidades perfectas para encontrar la verdadera forma de convivir. El conocimiento de la ley natural, por eso, ha sufrido un desarrollo gradual en la historia. Ha ido poco a poco descubriéndose la ley natural. Y ese descubrimiento no estuvo exento de retrocesos y de oscurecimientos. Y me parece que nunca será del todo develado a lo largo de la historia. Es decir, la ley natural es la fuente, pero nunca será totalmente descubierta. El conocimiento del derecho natural no es algo que se adquiera de manera teórica por medios puramente conceptuales. Cuando se afirma que la razón descubre los principios y normas del derecho natural, es guiándose por las inclinaciones de la naturaleza humana. Significa que la manera en que la razón llega al derecho natural no es un conocimiento nacido de lo que podríamos llamar razón pura, sino un conocimiento por medio de la inclinación. Y la inclinación humana es turbia, es confusa, es difícil, no es sistemática y tampoco es puramente intelectual, sino que en nuestras inclinaciones participan la afectividad y la volición, la voluntad. Se trata de un conocimiento al que se arriba por connaturalidad. Se descubre la naturaleza porque nosotros somos igualmente naturales que lo que tratamos de descubrir. Indagamos en la naturaleza, indagando en las tendencias permanentes del hombre, que son las de nosotros mismos, en sus inclinaciones vitales y en muchísimas relaciones cotidianas con la vida consciente y preconsciente del espíritu.
Y no son los individuos aislados, no es el hombre suelto, solo, en uso de su razón, los que llegan a conocer el derecho natural, sino que su descubrimiento se produce en el contexto de las inclinaciones espontáneas de la interioridad y en la sociedad humana. La ley natural, así conocida, conforma una plataforma básica de la vida moral. Los principios del derecho moral, de la ley moral, del derecho natural, deben ser pensados más que como algo dado, estructurado, establecido, que hemos recibido de la conciencia moral de la humanidad, más deben ser pensados como realidades dinámicas, como esquemas de contenido progresivo, histórico, existencializado, tal cual es posible obtenerlo en las captaciones primeras del conocimiento con naturalidad. El orden natural entonces no debe ser tomado como un dato consumado o adquirido, sino como un proyecto que se nos impone, un llamado que se nos impone en conciencia, que existen las cosas como exigencia de su propia esencia y por eso existen nosotros como exigencia de nuestra propia esencia. Una frase que leí una vez decía, en realidad no comprendemos que el derecho natural no se busca hacia afuera, sino que nos tracciona desde adentro, nos convoca desde las verdades que están adentro nuestro, más atrás de nuestros propios deseos y más atrás de nuestros propios intereses. Entonces, ya barruntan ustedes que la posición que trato de explicar es que la fuente del derecho positivo es el derecho natural. Pero la inserción, cómo se inserta el derecho positivo en el marco de la ley natural, requiere una clara distinción entre ambos. Uno de los errores radicales del racionalismo, de esa pura razón de la que les hablé brevísimamente, fue considerar el derecho positivo como una proyección sin mediaciones del derecho natural, el cual recibiría su validez de la naturaleza, de igual modo que el derecho positivo lo recibe de la sociedad y del poder político. O sea, que la relación derecho natural, derecho positivo sería automática para los racionalistas. Así, se olvidan las condiciones históricas, se olvida la creatividad paulatina de la inteligencia humana, el modo en que han evolucionado los derechos a través del tiempo y los factores que conforman un ámbito de indeterminación ignorado por la escuela racionalista del derecho natural. Por ejemplo, el derecho de gentes, que es llamado la ley común de la civilización. Algo habrán estudiado de él ustedes en derecho romano. Estaba en el pensamiento de Aristóteles y se relata que Aristóteles se lo enseñó a su discípulo Alejandro y que fundado en ese derecho de gentes amplio, flexible, generoso, naturalmente proveniente de la razón, Alejandro pudo edificar el imperio más grande que había existido en la historia hasta ese momento. El derecho natural, el derecho de gente se sitúa a mitad de camino entre el derecho natural y el positivo y es una de las mediaciones más importantes entre ambos polos. Difiere
del derecho natural, en que su conocimiento no se logra a través de la inclinación, sino por medio del ejercicio conceptual de la razón, conforme el pensamiento aristotélico. Pero este es otro tema para otro día, en el cual ustedes tengan deseos de estudiar el tema del derecho de gentes, que es la fuente primordial del derecho internacional. El derecho positivo, por su parte, que ya dijimos es un cuerpo de normas puestas en vigencia por la sociedad a través de la autoridad que la rige, que recoge su animación, recoge su inspiración, recoge el oxígeno del derecho natural, muchas veces a través de la mediación del derecho de gentes, pero de una manera contingente, de una manera accidentada, existencializada, histórica. Tal inspiración, esa inspiración, es lo que confiere razonabilidad, sentido y fuerza al derecho positivo. Esta es la frase central de toda esta larga parrafada que han tenido ustedes que soportar. La inspiración, el derecho natural que proviene del conocimiento racional, dificultoso, contingente, accidentado, histórico, que hacemos nosotros de lo que según nos parece en conciencia es lo que debemos y no debemos hacer, esa inspiración es lo que le confiere razonabilidad, sustento, sentido y fuerza al derecho positivo. Hay un dinamismo intrínseco en nuestro interior que impele, que impulsa, que reclama que las leyes no escritas se transformen en leyes humanas, haciéndolas más perfectas y más justas en el propio campo de las determinaciones contingentes que hace posible la historia. En realidad de eso se va a tratar este curso cuando ustedes traten del fondo del asunto, no de estas formas, de este continente que yo trato de proporcionarles. En el fondo de lo que se trata es de que esos derechos que hay que consagrar en reglas jurídicas, haciéndolas más perfectas y más justas en el propio mundo de las dificultades contingentes de todos los días, donde hay que luchar por la vida, donde hay que luchar por el respeto a la propiedad, donde hay que luchar por la decencia, donde hay que luchar contra la corrupción, en ese mundo concreto, en esas determinaciones, hay que ser capaces de reconocer que esas reglas encuentran el fundamento en el derecho natural. De esa manera, los derechos fundamentales de la persona humana adquirieron ya algunos, adquieren otros hoy y adquirirán otros el día de mañana a medida que vayamos descubriendo más perfectamente los derechos humanos. Adquirirán positivización en la sociedad al lograr sanción del poder político. ¿Cómo sintetizaríamos entonces estas últimas ideas? Diciendo que la ley natural inspira a la autoridad para construir, constituir, mejorar y fundamentar el derecho. Y ahora nos toca la tercera pregunta, si es que están en condiciones
La tercera pregunta es, y al final, ¿qué relación tienen ustedes con el orden? Es decir, ustedes, estudiantes de Derecho, porque estamos ahora en presencia de una dificultad sustancial. Cualquier persona puede reflexionar sobre estas dos preguntas que acabamos de hacernos. ¿Qué es el orden en realidad? ¿Qué entendemos por orden? ¿Y de dónde viene el orden? Y decir, bueno, está bien, eso es entonces el orden y de ahí viene el orden. La diferencia está en que por la carrera que han escogido, a ustedes en estas dos preguntas que acabamos de intentar dar alguna orientación para que ustedes la contesten, a ustedes les va la vida. Porque ustedes y el orden, ustedes han elegido como modo de vida una relación en la que ustedes y el orden se juegan la vida propiamente. A través de ese proyecto de orden, de esa idea de derecho, que acabamos de constatar que en realidad proviene del derecho natural que está inscrito en nuestra propia naturaleza y que son la referencia de las prescripciones de conducta que se califican como reglas de derecho. Las reglas de derecho dicen, bueno, eso es porque forman parte del orden. O sea, cuando se habla de lo jurídico, se dice, hablamos del orden. Y cuando se habla del derecho, se dice, ah, claro, pero ese es el orden de esta sociedad. Derecho, orden, regla social, son nociones que se conectan y se solidarizan, pero no deben ser confundidas. En efecto, una norma tenida, considerada jurídica, acarrea consecuencias de las que cualquier otra regla social carece. Todas las prescripciones de conducta social descansan ciertamente sobre valores que las justifican. Y estos valores son creencias que revisten un carácter objetivo, un carácter significativo. A partir del momento en que ellas salen de la conciencia individual, tomamos noticia de que esos valores son significantes y motivan los comportamientos colectivos y se convierten en efectividades sociales. Son costumbres, son hábitos, son realidades a las cuales estamos absolutamente habituados. Las normas jurídicas, como las demás reglas sociales, encarnan esos valores. Pero a diferencia de las otras normas sociales, las reglas jurídicas consagran valores que no les son propios. Valores que no les son propios. Recuerden lo que les dije, el derecho no es la vida. El derecho la hace posible, nos ayuda a vivir. Las normas jurídicas encarnan valores que pertenecen a los otros ámbitos de lo social. Sirven para proteger los valores de la cultura, de la economía, de la moral, de la religión. En este sentido, lo jurídico participa de una característica que es propia de todos los fenómenos específicamente políticos.
carece de una materia propia. Lo jurídico versa sobre todo, sobre una universalidad de tópicos que no tiene que poseer, sino solamente coordinar. Lo político y lo jurídico deben coordinar, ordenar y de alguna manera conducir los valores contenidos, proporcionados por los otros sistemas que conforman la sociedad. Provenga desde donde provenga la sustancia de la regla jurídica, sea una regla económica, una regla religiosa, una regla familiar, el derecho le sobreañade, la califica de obligatoria. Dice el derecho que el contenido de esa norma, que la materia de esa norma, que no le es propia al derecho, requiere una potencia vinculatoria especial, obligatoria, que solo el derecho le puede otorgar, y que se llama obligación o deber jurídico. En primer término, entonces, recordemos esta palabra, neutro. Ese orden jurídico, que es vuestro orden, que es el orden con el cual van a trabajar toda su vida, es un orden temáticamente neutro, pues el derecho puede y debe apropiarse de toda especie de normas sociales. En las sociedades primitivas, las normas sociales y las jurídicas se identificaban, pero a medida que la sociedad se hizo más compleja, el derecho va seleccionando de entre los valores que la sociedad le propone e incorpora a unos y se mantiene ajeno a otros. Este rasgo es lo que le otorga al orden jurídico la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios sociales, económicos, morales y culturales e ir seleccionando paso a paso a lo largo de la historia cuáles son las normas que la sociedad en ese periodo considera necesario potenciar de tal manera que sean obligatorias. Pero el derecho no se debe hacer dueño de esas normas y de esos valores. Es la herramienta para que la sociedad las aproveche y las disfrute. Sin embargo, en todas las sociedades existe una categoría de tópicos que conllevan determinados valores. Pasaremos solamente por encima sobre este tema, pero es muy importante, no podemos dejar de decirlo. Hay determinados valores especialmente destinados a ser captados por el orden jurídico. Se trata de los valores políticos. Claro, el derecho no puede prescindir de organizar las relaciones entre el mando y la obediencia. El derecho no puede prescindir de delimitar la esfera de lo privado y la esfera de lo público. Y no puede prescindir de establecer el cómo, el cuándo, el marco y los límites de la contienda política, de la lucha política. Esta atracción del derecho por los temas políticos y viceversa, pero en este momento lo vemos desde el punto de vista del derecho. Esta atracción del derecho por los temas políticos tiene una razón de ser evidente que ustedes ya seguramente imaginan.
El derecho depende, para ser tal, de que el poder político lo sancione, de que el poder político lo consagre. Y a su vez, la construcción del poder político no puede prescindir del derecho, porque es el derecho el que le otorga legitimidad y el que consagrará la validez de las reglas que constituyen el centro de la vida cotidiana. En segundo lugar, dejando este carácter de la neutralidad, en segundo lugar, el orden jurídico es un orden coordinador, en el sentido de que su neutralidad temática, que en realidad quiere decir que el derecho no es dueño de nada, porque él no es la vida es lo demás, no el derecho. Pero su neutralidad temática le permite estar abierto, soportar, recibir todas las temáticas, abrirse a una pluralidad de valores sociales. Todos los valores sociales necesitan servirse del derecho y entonces el derecho los tiene que contener. Respecto de todos ellos, el derecho cumple la función de compatibilizarlos y ordenarlos en un conjunto coherente de normas. De esa manera, los individuos y los grupos que son portadores de valores sociales diferentes, valores sociales distintos y contrapuestos a veces, conflictivos y tensionados muchas veces, encuentran una instancia sintetizadora, una instancia de refresco donde se puede negociar y evitar que la diversidad y las rivalidades se conviertan en oposiciones irreductibles. Por la jerarquía que instituye entre los distintos valores y por el lugar que les otorga entre las distintas creencias generadoras de comportamientos y por las garantías que el derecho proporciona, en fin, por los procedimientos que el derecho arregla para apaciguar su competencia. Piensen en esto que se ha puesto tan de moda como es la mediación, por ejemplo, cómo apacigua la competencia. El orden jurídico le asegura los valores sociales que consagra una autoridad objetiva, independiente de su contenido propio. Esta es la razón de ser esencial del derecho, que no es la de crear valores, repito, no es la de reemplazar la vida, sino sistematizarlos. Acción de puesta en forma, de ajuste, de equilibrio, pero que no deja de ser esencial desde que es generadora de paz y de seguridad. En tercer término, el orden jurídico es un orden global, pues no está referido a sectores de la sociedad, sino a todas las relaciones sociales que se reputen necesarias para la realización del hombre, es decir, a lo que la sociedad repute necesario, considere necesario para realizar al hombre. Las reglas meramente sociales son siempre relativas a determinados individuos y a ciertas conductas de sentido parcializado. Cada costumbre sirve para un grupo, para una zona. En cambio, el orden jurídico tiene por vocación abarcar a todos los miembros de la sociedad. El derecho vale para todos, aun cuando sus prescripciones se dirijan
a mí, sean una orden dada a mí, pero vale para todos. Todos están obligados por esa norma. Y en cuarto lugar y último, brevemente, porque ya cae por su propio peso, el orden jurídico es unitario. Es unitario. Porque extendiendo su validez a la sociedad en su conjunto, excluye la existencia de otro conjunto normativo del mismo alcance y de idéntica obligatoriedad o imperatividad. Solo hay un derecho, solo hay un orden jurídico, solo hay una estructura jurídica en una sociedad. Las reglas de derecho pueden emanar de cualquier fuente, de fuentes religiosas, de fuentes costumbristas, de fuentes tradicionales, de nacionalidades, y pueden involucrar solo a ciertos individuos y a alguna categoría de ellos, pero entre todas las normas jurídicas existe una jerarquía y una coordinación que las constituye en un sistema unificado y unificador. Descubrimos así un último detalle. El orden jurídico es único, pero a la vez unifica. A semejanza del poder político, el derecho contribuye decisivamente a garantizar en la sociedad el pluralismo a través de un conjunto sistemático, global, coordinado y unitario. Neutralidad, coordinación, globalidad y unitariedad son las notas de esta herramienta, de esto que es vuestro acompañante durante toda vuestra vida, el orden jurídico. Y este orden jurídico se expresa a través de reglas específicas, reglas concretas, la regla de derecho. Y esta es la cuarta pregunta, que era, ¿y cuál es vuestro material de trabajo? Aquello con lo que vais a trabajar y con lo que tenéis que abordar la temática de este curso, precisamente. Porque este curso, cierto es, se inspira en un contenido importantísimo, que son los aspectos fundamentales, el derecho a la vida, entre otros derechos fundamentales de la persona humana. Pero eso tiene que ser trabajado con vuestra herramienta, con vuestro material de trabajo, que es la regla de derecho. Y descubrir si esa regla de derecho es perfecta, ilimitada o tiene límites. Es una herramienta, entonces, imperfecta, ilimitada. La noción misma de sociedad ya nos ha dicho que se trata de un conjunto ordenado de relaciones que se traban entre individuos y grupos. Anteriormente hemos tenido ocasión de decirles también, ¿no es cierto?, que ese orden es posible en cuanto existe una conciencia social en su seno, un proyecto de orden, una idea de derecho, de la que se desprenden prescripciones de conducta, que son consideradas como relevantes para la realización del orden y por ello consagradas como reglas jurídicas por el poder político. Esta es la síntesis de todo lo que les vengo diciendo, haberles dicho esto de entrada y se ahorraban ustedes
1 hora y media. Sin embargo, sería equivocado creer que el orden social depende solo de las disposiciones emanadas de la voluntad humana. En primer lugar, tenemos la vieja lucha, la lucha de las leyes de la naturaleza no humana, que viven permanentemente agrediendo al hombre y condicionando su vida, las proveniencias del ambiente. Hoy está de moda la cuestión precisamente de los temas ambientales, donde se debate largamente el derecho del hombre a dominar el ambiente y aprovecharse de él, y la obligación del hombre a conservar el ambiente, conservar el planeta, cuidarlo para las próximas generaciones. Ese es otro debate, pero es un debate que me sirve para decirles, un momento, ustedes tienen la regla de derecho, pero la regla de derecho no es omnipotente porque no gobierna el clima, no gobierna los accidentes. La regla de derecho no puede contra Ian y contra Fayona. ¿Saben quiénes son, no? Ian y Fayona son los dos ciclones que están aterrorizando medio continente. ¿Y de qué le sirve a esos países y a esos estados tener el derecho más perfeccionado y la Corte Suprema más ilustrada y los abogados más eficientes del mundo? Y luego vendrán las inundaciones y los vendavales, etcétera, y vendrá el clima y vendrá la sequía. Estos son ordenaciones naturales que también tienen que ver con nuestra calidad de seres biológicos, porque nosotros somos seres biológicos. ¿Y de qué nos sirvió el derecho cuando nos atacó la peste? Que yo tengo derecho a transitar, que yo tengo derecho a la salud. Claro que tiene usted derecho a todo. Todos esos derechos, sin embargo, rigen, pero no se ejercen, no se pueden ejercer cuando el ambiente, cuando determinadas reglas que no son jurídicas se imponen a la sociedad y nos hacen imposible aplicarlas. Esas ordenaciones naturales son importantes porque son base y al mismo tiempo condicionan los ordenadores sociales. Es un tema que se viene tratando desde Platón y Montesquieu. Platón y todos ellos, Montesquieu también sostenía que había leyes naturales que son las relaciones necesarias que surgían de la naturaleza de las cosas. Y eso cabe a todas las leyes de la naturaleza no humana, pero no a las leyes morales y a las leyes jurídicas, que no son necesarias y no son automáticas. El derecho no es una ordenación asimilable a las legalidades naturales no humanas. Prueba de ello es que las conductas regidas por las prescripciones jurídicas no necesariamente se conforman con esta última. En cambio, las leyes de la naturaleza prácticamente se cumplen fácticamente, sin excepciones. Ahora bien, la contingencia, el accidente, el incumplimiento de la norma no es una característica exclusiva de la regla de derecho. También las reglas sociales y jurídicas participan de este rasgo del incumplimiento. Lo que distingue a la norma jurídica de las meras ordenaciones sociales no jurídicas es que estas últimas consisten en regularidades de hecho fundadas directamente sobre las representaciones y los valores sociales sin que exista la mediación de una voluntad política que las convirtiera en absolutamente imperativas, que las transforme en exigencias inexcusables, es decir, en normas
en el sentido estricto del término, en vuestras reglas, en vuestras herramientas. En cambio, lo que califica a la norma jurídica en cuanto tal es haber sido establecida por la voluntad del poder político, en razón de la relevancia que se le otorga para la realización del orden. Y eso genera en los destinatarios de las normas una obligación o deber jurídico, frecuentemente de carácter coercible. Ahora, este tema de la norma jurídica en cuanto a regla social ha sido largamente estudiado. En el ámbito individual, la norma solo podría tener relevancia para el derecho, una norma cualquiera, una norma de conducta mía, una intención personal, un hábito social, solo podría tener relevancia para el derecho en cuanto sea fuente de actos que construyan la sociedad. En cambio, la conducta externa sería valorada por la religión o por la moral en cuanto a la expresión de una intención interior. Las normas sociales juzgarían una acción solo por su efecto sobre la sociedad, o sea, de un modo relativo. En cambio, las normas de la intención la valorarían de manera absoluta, o sea, independientemente del valor que tenga por sus efectos sociales. Con lo cual estas normas, resumiendo, admitirían únicamente deberes para la propia conciencia, mientras que las normas sociales crearían deberes con respecto a los otros hombres, lo cual hace que estos puedan plantear exigencias. Como ven, la cuestión de las reglas, la cuestión de las normas, puede ser vista desde muchísimos puntos de vista, pero en lo que nos interesa, en lo respectivo a la regla de derecho, a vuestro material y herramienta de trabajo, lo que pasa es que lo que le interesa a la sociedad a ese respecto es la implantación de un orden efectivo en este mundo. No les interesa cuál sea la intención con la que se realiza la conducta, sino que lo que interesa es la observancia regular de una conducta. Tal vez la religión y la moral se puedan conformar con la intención, pero al derecho le es necesario y a la vez exige la conducta exterior ajustada a la norma, lo que llaman la legalidad. Cierto es que esto es relativo. Hay conductas que eran obligatorias legalmente hace tiempo y dejaron de serlo por desuso de la norma, y otras que no eran obligatorias y que el Estado las tornó obligatorias, es decir, volvemos a la realidad. Las normas son fundadas en el derecho natural, pero hay que admitir el carácter histórico de la diferenciación entre los distintos tipos de normas. Por otra parte, hay un carácter dialéctico que relaciona todas las especies de reglas. Las reglas sociales operan, obviamente, a través de la mediación que ejercen los individuos. Las normas de la intención operan también desde el punto de vista de la inspiración que pesa sobre los individuos desde la vida familiar, desde la vida religiosa, etc. Por eso es que en muchas normas jurídicas está presente el mismo contenido normativo que en las reglas morales o que en las reglas sociales, incluidas las jurídicas.
En otras palabras, por supuesto que existe una moral social, existe una moral individual, una moral económica, una moral política. Pero la ley moral alude tanto a los individuos como a la sociedad. En definitiva, es el hombre individual y social el destinatario de sus prescripciones, el mediador necesario para ir develando los principios de la ley moral. ¿Inscriptos dónde? Inscriptos en la naturaleza humana, a través de la ley natural. Esto equivale a afirmar, resumiendo, que la distinción entre normas morales y normas jurídicas se restringe a la cuestión de la positivización de estas últimas, es decir, a la calificación de socialmente importantes, socialmente relevantes, que determinados principios y normas morales merecen para la colectividad, y a la consiguiente sanción del poder político que las convierte en deberes u obligaciones. Breve síntesis. La diferencia está en que unas son positivas y que esa positivización depende de que hay cierta caracterización de mucha importancia, socialmente relevantes para la colectividad, y por consiguiente que el poder político las convierte en deberes u obligaciones. Y aquí atención, solamente tengan en cuenta que la propia ley moral natural es la que le señala a la sociedad y al poder que existen límites en la jurisdicción y en la juridización de aquellas normas ético-sociales y en la creación de nuevas reglas de derecho. En otras palabras sencillas, no puede hacer lo que quiera el poder político, no puede juridizar lo que se le ocurra o crear normas jurídicas nuevas a su antojo. Hay fronteras derivadas del propio orden natural humano que indican, por ejemplo, la dignidad de la persona, la radicalidad de su derecho a la vida, el derecho a ser respetada en la intimidad de su conciencia, indican que el poder político tiene el deber de hacer todo lo que sea necesario hacer, pero hay cosas que no puede hacer, porque contradecirían, como ya lo dijimos antes, el derecho natural, que es la fuente del derecho y la fuente de la legitimidad del propio poder político. Y lo volverían entonces un poder político ilegítimo. Toda norma, cualquiera sea su naturaleza, plantea el problema de la relación entre la realidad dada y el querer, el deseo de la regla, es decir, entre el ser y el deber ser. El mismo lenguaje denota esta tensión, porque las palabras regla, ley, constitución, ordenación, norma, significan ambas cosas a la vez, designan lo que es y lo que debe ser. Es decir, aluden por un lado a una regularidad fáctica de conducta individual y colectiva, y a su vez a la exigencia de que esa conducta, ahora concebida como un modelo, ahora concebida como un proyecto, como un deseo,
de que esa conducta sea observada. Y ese es el trabajo del abogado, el trabajo del jurista. La distinción entre cuál norma jurídica merece ser deseada como conducta y el elaborar los caminos y los modos para que mediante acuerdos, gestiones y eventualmente sanciones, si es necesario, esas normas sean obedecidas, sean una realidad. Toda regla, para ser tal, contiene una exigencia, un llamado lanzado a quienes están llamados por la propia regla a cumplirla. Lo que diferencia las simples o antiguas reglas sociales de las normas de derecho es la circunstancia de la obligación requerida por la sociedad. Las reglas sociales no tienen otra sanción que el reproche de la opinión. Las reglas de derecho engendran una obligación o deber jurídico. Por último, entonces, ¿qué es una obligación? ¿Qué es un deber jurídico? O sea, ¿qué es vuestra herramienta de trabajo? Se trata de una consecuencia de la voluntad del poder político que atribuye al cumplimiento o incumplimiento de lo que manda la norma, la cual en la generalidad de los casos es exigible a través de la coerción o de la sanción que sigue a su incumplimiento. No existiendo la intervención del órgano de poder que determina el carácter jurídico positivo de la regla y le atribuye ciertas consecuencias, generalmente regladas, dosificadas, la regla en cuestión sería una norma puramente social. Y con esto terminan las 4 primeras preguntas. La quinta pregunta es casi una conclusión. Por eso pasaremos sobre ella más brevemente en estos últimos 5 o 7 minutos. Se trata de la pregunta, ¿y entonces el Estado es un problema? Porque ya después de todas estas consideraciones, hemos traído a escena a un personaje concreto, un personaje nuevo, el Estado. El Estado es el responsable de decidir cuál regla es derecho, cuál regla es deber jurídico y cuál regla es simplemente una norma social. El Estado es la culminación del proceso de institucionalización del poder político y también de su formalización. La positivización del derecho no es solamente una referencia al Estado. En efecto, el derecho es un fenómeno omnipresente en la realidad social y política a través del tiempo y del espacio, mientras que el Estado es la forma occidental y moderna en la que se organiza el poder político. Con lo cual queremos decir que no siempre los órganos del Estado han sido los creadores del derecho, ni tampoco los únicos que aseguraban su cumplimiento. Eso históricamente ha sido diferente. Por otra parte, en el devenir de la historia se ha ido desenvolviendo un lento proceso en cuyo curso el derecho se fue diferenciando del resto de las normas sociales, del resto de las reglas sociales, como consecuencia
de la creciente división social del trabajo y de la ascendente complejidad institucional, elementos ambos que hacen necesarios que la espontaneidad deje lugar a un orden jurídico elaborado conscientemente y dotado de certeza en su contenido y de previsibilidad en su ejecución. Este no es el lugar de mencionar, ¿no es cierto?, la profesionalización del derecho, la creación de códigos, la aparición de cuerpos legislativos perfectamente ordenados o perfectamente desordenados a veces, pero que revelan la tendencia a una especialización. Antes de la emergencia del Estado, había múltiples derechos. Los feudos, las iglesias, las ciudades, las corporaciones, todos los grupos organizados repartían el poder político en el orden poliárquico de las sociedades del pasado. Creaban derecho y vigilaban su cumplimiento. El Estado, en cambio, impone dos nuevas características: el monopolio y la especialización. El Estado, en cambio, reclama para sí no solo el monopolio de la coacción física legítima, sino también el monopolio de la positivización de las normas sociales llamadas a devenir reglas de derecho. Es decir, vuestra herramienta de trabajo se vincula directamente con la voluntad del Estado. Para todo lo cual, el Estado cuenta con instituciones y órganos encargados de producir, de aplicar y de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas. Esto es la especialización. Los órganos estatales no determinan libre y discrecionalmente el contenido del derecho. Así, la familia, el contrato, la propiedad, las iglesias son anteriores al Estado. Esto que referimos del Estado es extensible a todos los tipos de organizaciones políticas preestatales. Ocurre que en nuestro tiempo el Estado se ha constituido ya definitivamente en fuente de validez formal de las normas jurídicas, pero ello no obsta a la existencia de reglas sociales al margen y aún en contra del Estado. Con frecuencia las reglas de derecho coinciden en su contenido con las ordenaciones sociales no jurídicas de diverso origen, como ser morales o religiosas, que constituyen los sostenes éticos, los sostenes sociales de la observancia de las normas jurídicas. Es decir, las reglas de derecho son muchas veces obedecidas por razones religiosas, por razones morales, por razones que se vinculan a la formación familiar. Ese cumplimiento de las reglas jurídicas, de las reglas de derecho, sería imposible con la sola garantía de la amenaza, del castigo. La relación causal entre Estado y derecho no puede, sin embargo, ser entendida con claridad si se la enfoca solo desde el punto de vista de que el Estado está determinado por el derecho, o desde el punto de vista de que el derecho es el que determina al Estado. Porque ya por un lado hemos visto el papel que cumple el Estado en la positivización y en la creación del derecho, pero también hemos visto que el Estado es un poder de voluntad que no está independiente de reglas, no es exclusivo y excluyente productor del derecho. Sería un grave error verlo así. Las concepciones que tienen al derecho como
un deber ser puramente ideal, libre de todo poder, y las que tienen al Estado como omnipotente, creador de derecho, sin ningún límite, están completamente equivocadas. Ambas son incapaces de explicar la relación entre el Estado y el derecho. La cuestión que plantean las relaciones de Estado y derecho solo es comprensible si se entienden complementariamente, si se conciben simultáneamente al deber ser jurídico como un querer humano proveniente de una decisión política y como una norma dotada de un sentido dirigido a la conducta humana. En otras palabras, no es posible aislar el contenido y el sentido de la regla de derecho, desvinculándolo de la voluntad política que la ha producido, aun cuando los fines del estudio del derecho a veces convenga separarlo académicamente. Esta interrelación entre regla de derecho y fuerza política, es decir, el poder del Estado, se pone de manifiesto al considerar que así como el Estado positiviza a la norma jurídica, el derecho es formador del poder, porque el mando no se sostiene, no se obedece, si no es considerado como legítimo. Y no es considerado como legítimo si no está constituido conforme a derecho. El poder que produce el derecho se hace legítimo cuando los destinatarios de las normas creen que ese poder, al crear esas reglas de derecho, está haciendo positivas ciertos principios y normas morales que para los que tienen que obedecer son importantes, trascienden al poder, trascienden al derecho positivo, es decir, en realidad son justas. Si pensamos en la coacción solo es posible en la aplicarla. Quienes sostienen su aplicación crean que el contenido de la norma es justo. Solamente un orden jurídico que pretende servir a la justicia es capaz de obligar a la vez a los que mandan y a los que obedecen, y a partir de ello instituir un poder político estable y permanente. En síntesis, puede concluirse lo siguiente. El derecho consta de una idea de derecho, o sea, de un proyecto de orden del cual se desprenden las normas jurídicas que instituyen y regulan el orden social. Esas normas jurídicas, para ser tales, requieren ser positivizadas por el poder político, lo cual es condición necesaria, mas no es la razón suficiente del orden jurídico. El orden jurídico se remite necesariamente a principios y normas ético-jurídicas suprapositivas, por encima del derecho positivo, que cada idea de derecho recoge de sus propias fuentes culturales y del ideal regulativo constituido por el derecho natural. Y así como el derecho necesita, para ser derecho, de la voluntad del poder político, el poder político requiere del derecho para ser conformado como poder.
requiere del derecho para legitimarse en función de principios de justicia y de referencia al bien común. Sin lo cual el poder político carecería de la permanencia necesaria que le permita trascender del carácter de fenómeno contingente, inestable, de pura dominación fundada sobre desnudos intereses. Eso es todo lo que tenía que decirles. Les agradezco la paciencia y quedo a vuestra disposición si alguien todavía tiene interés o quiere hacer alguna crítica, pregunta o comentario. Gracias, profesor. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla directamente al doctor Plaza y si no, terminamos la clase. Le agradezco al doctor Plaza y le agradezco a nuestro ayudante alumno, Juan Manuel, que ha podido desempeñarse de manera excelente. Muchas gracias, doctor Plaza. Lo suyo, como siempre, muy bueno. Queda la grabación y los alumnos van a poder verla y oírlo los que no han podido entrar hoy o se han tenido que retirar. Gracias por la invitación, profesor, a usted y a la universidad y a la cátedra Jacques Maritain. La universidad se siente muy honrada con la presencia de un profesor de su nivel, doctor Plaza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el halago, profesor, muchas gracias. Si no hay más preguntas... Muchas gracias a todos los alumnos. Vamos a cerrar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gente.